Bienvenida, muy agradecido de que esté con nosotros a través de Noticias Globovisión Tecnología. Saludos desde Caracas, Nico. Hola, Derek, muchísimo gusto. Saludos desde México. Bueno, nada más una pequeña corrección, mi apellido nunca le atinan, ¿no? No, pero en los países de América Latina no le atinan porque la CH, aquí se dice Celli, ¿no? Pero es Kelly, Kelly, porque, bueno, soy de origen italiana, entonces Rusty Kelly. Pero bueno, estoy acostumbrado, no te preocupes. ya estás acostumbrado. Te Sí. pregunto para comenzar, siendo un italiano, ¿qué te lleva a realizar este invento en México particularmente y no en tu país de origen? Pues mira, yo estaba viviendo en México vine aquí por razones sentimentales y pues como extranjero, claro que como extranjeros tenemos siempre un ojo distinto, o cada extranjero que va en un país que no es el suyo tiene un ojo que observa con más admiración probablemente el otro país. Y a mí como que me pasó esto, que me quedé como flechado por la belleza de México, que ya había conocido en los años 90, pero regresando aquí como que descubrí aún más la belleza del país y se me ocurrió pues la idea de poder mostrar estas bellezas del país en tiempo real. Digo, no he inventado nada, ¿no? Deseando mostrar una ubicación en tiempo real. Creo que lo que hace distinto Webcams de México y un poco único, diría, es que mm, se trata de reunir los mejores destinos, paisajes de México en una misma red, con la finalidad de que alguien, si tiene el interés desde México, desde el extranjero, de ver la Ciudad de México, entra para ver la Ciudad de México, pero en esa misma red fácilmente entrará a ver también destinos como Bernal, Tequisquiapan, Real de 14, destinos menos conocidos. Entonces, esa red hace que todas las cámaras que están adentro del portal se hagan fuerza entre ellas. La mayoría, por supuesto, entra para ver Cancún, Ciudad de México, Acapulco, Guadalajara, los grandes destinos. Qué Y bueno, esto desde México, desde afuera. Pero después te da la oportunidad de descubrir mucho más del país y con una imagen viva. exactamente. Y te iba a preguntar, ¿cuántas personas trabajan contigo y en cuántos estados, si me lo puedes indicar, están instaladas estas cámaras o de qué manera utilizan todo este proceso para poder mostrar distintos estados en un país que tiene muchísima gente además? Sí, muchísima gente y es muy grande el país, porque digo, también Venezuela es grande. Yo, veniendo de Italia, viví en un país que es 7 veces más pequeño. Entonces aquí las distancias Tijuana-Cancún para mí es algo, un país de dimensión enorme. Entonces cubrirlo, pues no es fácil y conlleva un tiempo. Trabajando conmigo en la empresa somos 7 personas, Ok. pero yo, digamos, me encargo directamente de ir a revisar todas las locaciones mejores del país como para detectar cuál es el punto en cada ciudad que lo pueda representar de la mejor forma. En muchos casos son las vistas icónicas. Si uno entra a ver la Ciudad de México, verá la vista de la capital desde la Torre Latinoamericana o el Zócalo, el Monumento a la Revolución, el Paseo de la Reforma, todos puntos muy representativos de la Ciudad de México, con la finalidad de mostrar siempre lo más bonito del país, pero también al mismo tiempo dar la oportunidad de ver muy bien el cielo. O sea, constantemente uno puede estar monitoreando el estado del tiempo y entonces estar enterado de que si llueve, si va a llegar una tormenta, como por ejemplo hace media hora en Cabo San Lucas. Y nosotros lo que tratamos de hacer en esos casos es también alertar un poco antes, cuando se ve llegar una tormenta, de la magnitud que puede tener. La Claro, finalidad es promoción turística, lo que me movió, ¿no? La belleza del país, pero una utilidad muy grande lo ha tenido siempre más el poder ver en tiempo real el clima y los fenómenos y últimamente los volcanes, es que es correcto. algo, De sí. hecho, me he dado cuenta y tuvieron unas imágenes hace tan solo una semana de verdad impresionantes del
volcán Popocatépetl que tienen allí en México. Y de verdad, la nube que se hizo arriba y todo lo que ocurrió allí, lo pudimos observar a través de ustedes con la webcam. Y de verdad tuvo bastantes retweets, más de 3.000 me pude dar cuenta, y más de 2.000 marcados además como favoritos, entre ellos este servidor, que de verdad es impactante. La imagen y muy nítida, debo decir, para hacer una cámara, incluso que uno está viendo desde otro país todo lo que ocurre. Aquí tienes alguna pregunta vía Twitter a través de @tecnología_gb. Dice Adrián Sa, @overexposes, dice: ¿has trabajado en cámaras especialmente para transmisiones en vivo o live stream en alta definición? ¿Qué podrían ser útil? ¿Cuáles has utilizado en ese caso? Sí, en este momento, de hecho, ya estamos experimentando unas 20 cámaras en streaming con audio. O sea, las cámaras que tenemos tienen esa capacidad de transmitir en streaming totalmente en vivo y también transmitiendo el audio. Entonces lo estamos desarrollando justo, es algo que hemos empezado a experimentar hace un año, esta posibilidad. Lo que nos ha un poco limitado en el tiempo, en los años anteriores sobre todo, es la velocidad de las redes. O sea, para poder transmitir un streaming con una cámara de ese tipo necesitas un buen ancho de banda, o sea, sobre todo upload. Y pues en muchos casos, tú imagínate, en ciertos pueblos de la sierra, tipo Real de 14, pues todavía, o sea, no sé cuándo podremos transmitir en streaming en lugares así, porque llega una red todavía bastante débil. En las grandes ciudades ya estamos empezando a hacer ese tipo de transmisión. En ese caso, te pregunto, porque además pude saber que estuviste en Venezuela, corrígeme los años si no estoy mal en ello, en el año 98 y en el año 2013. De hecho, conoces varias localidades de nuestro país, y la pregunta además de eso estaría también en saber si te gustaría hacer este mismo o implementar este mismo sistema de webcams como lo haces en México en otros países, entre ellos Venezuela, por ejemplo. Sí, digo, yo siempre lo he pensado, que hay varios países de América Latina que se prestan muchísimo por características, belleza, variedad de paisaje, a que lo que se ha hecho en México se pueda reproducir. En Venezuela estuve viajando varias veces entre el 99 y el 2003, y pues me tocó también vivir una cosa bastante dura en el diciembre del 1999, la inundación ahí en Macuto, en el estado de Vargas. Correcto, Llegué correcto. 15 días después y vi pues sí, la devastación que había tenido, pero después, en los años siguientes, tuve la oportunidad de visitar lugares hermosos de Venezuela, o sea, lo que es Puerto Colombia, Chiriquitucacas, Chichiriviche, muchos lugares, o sea, Los Roques, la isla Margarita. No fui nunca a las zonas, a las Amazonas o a Mérida, pero sé que es un país de una belleza extraordinaria como paisajes. Entonces, digo, ¿por qué no repetirlo? A mí me gustaría muchísimo. Lo que me impide hacerlo es que México, a mí a nivel personal, es muy demandante. Necesitaría como alguien en el país con el cual colaborar, porque desde aquí el trabajo que hay que hacer en México todavía es mucho, pero yo estoy totalmente abierto a que si alguien en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, donde sea, desea que se colabore en desarrollar eso, pues yo encantado de poderlo hacer. Nosotros también estaríamos muy agradecidos de ello. Agradezco además tus opiniones sobre nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pausa. No te vas todavía, seguimos al regreso del corte. Estamos hablando con Nicolás Rustichelli. Él es creador de la plataforma Webcams de México. Si quieren hacerle preguntas, @tecnología_gb es la dirección. Pueden visitar también su portal y pueden seguirlos a través de Twitter para que vean las maravillas que están mostrando de este gran país también como lo es México.